Estimados estudiantes y visitantes a esta plataforma, les doy la bienvenida para seguir conversando y estudiando respecto a la cicatrización de los tejidos orales. En este video, en este tercer video, vamos a hablar sobre la alveolitis, dry socket o alveolar osteitis en otros idiomas. Mi nombre es Pedro Aravena, soy profesor auxiliar de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile y doctor en ciencias médicas. La alveolitis se define como una pérdida de integridad del coágulo en el alveolo dental con una necrosis parcial de este tejido. Sus características semiológicas son un dolor de carácter neurálgico, intenso y severo, que ocurre entre el tercer hasta el quinto día luego de una exodoncia dental. Su origen es controversial, no se ha definido completamente el porqué o la causa del producto de la alveolitis, pero sí se observa una actividad fibrinolítica, o sea, la fibrinolisis o la pérdida del coágulo, producto por la ruptura, ¿cierto?, de la red de fibrina que lo mantiene, genera obviamente una pérdida de este coágulo y con ello una inflamación y una infección del tejido. Son bastantes los artículos que se han dedicado a analizar el proceso de la alveolitis, ¿ya? En general todos ellos concluyen como una pérdida de integridad del alveolo, producto de algunas actividades fibrinolíticas, dado a la excreción de citoquinas de algunas bacterias periodontopatógenas y la liberación de algunos mediadores inflamatorios como son la calicreína, la histamina, las prostaglandinas que sensibilizan terminaciones nerviosas libres en el sector y producen este dolor intenso y ya prácticamente neurálgico. De todos los artículos destaco esta revisión de Bloom del año 2002 donde maneja, ¿cierto?, unos conceptos microbiológicos respecto al origen y la mantención de la alveolitis, dando también algunos tips, digamos así, para su manejo y prevención. Ahora bien, la epidemiología de la alveolitis es variada. Reportes describen una incidencia de entre un 2 hasta un 5% de los casos de exodoncias de dientes simples o terceros molares, hasta incluso 25%. Pero más allá de la epidemiología propiamente tal, es importante analizar algunos factores de riesgos inherentes a la exodoncia dental que pueden producir o están asociadas a la presencia de un cuadro de alveolitis. Para ello, cito este artículo hecho acá en la Universidad Austral de Chile por el doctor Diego Laví y colaboradores, donde analizan factores de riesgo, ¿cierto?, en el desarrollo de una alveolitis post-exodoncia. El método usado, ¿cierto?, es un estudio de casos y controles anidado de una cohorte, donde analizaron aproximadamente 1.100 pacientes de un servicio de urgencia que realizaron exodoncias simples y evaluaron en un seguimiento de una semana cuántos de ellos presentaron alveolitis. Y aquellos casos que presentaron alveolitis hicieron una asociación a través de un análisis de regresión logística, cuáles de ellos eran los más asociados. Entre ellos era el tipo de exodoncia, si era mandibular o maxilar, enfermedades sistémicas, si el paciente era mujer, asociado al uso, por ejemplo, de estrógenos o de anticonceptivos, por origen oral, infección previa en el sitio quirúrgico y cigarrillo. Bueno, el análisis estadístico muestra el valor de significancia, ¿cierto? Y obviamente aquí podemos observar que la infección previa al sitio quirúrgico y el fumar cigarro más una extracción traumática nos da una significancia estadística entre el factor de riesgo y la presencia de alveolitis. Pero no olvidar que esto es netamente un valor estadístico, no nos da una relación clínica y para eso nosotros tenemos que analizar el odds ratio, ¿ya? El odds ratio es la probabilidad o la cantidad de probabilidad de generar, asociar el factor de riesgo con la causa. Y aquí está claro.
Una infección previa en el sitio quirúrgico, que significa una mala higiene, ¿ya? O presencia, por ejemplo, de una periconaritis, da un odds ratio de 3.3. El fumar más de 5 cigarrillos diarios da un OR de 3.5. Y la más fuertemente asociada es una extracción traumática, definida por los autores una exodoncia más allá de de 4 minutos tratando de extraer el diente. ¿Ya? Un OR en 13,1, o sea, 13,1 veces más probabilidad de generar alveolitis con una exodoncia traumática en que el cirujano demore más de 4 minutos de hacer la exodoncia. Respecto a la fisiopatología y a la histología de la alveolitis propiamente tal, existen discrepancias entre los investigadores de que si el proceso, la alveolitis es una inflamación propiamente tal o netamente una infección del alveolo. Para ello, cito este interesante artículo de un grupo de investigadores brasileños, donde a través de un estudio experimental vieron histológicamente qué ocurría dentro de un alveolo, con alveolitis y sin alveolitis. Para ello, usaron ratas, ¿cierto? Extrayeron un incisivo central, en este caso el lado derecho, y un grupo analizaron el alveolo sin infección, y en el segundo grupo inocularon, ¿ya? Supuración con bacterias que están, a través de un estudio piloto previo, coincidían con una alveolitis en un humano, ¿cierto? Sacaron muestras de supuración tanto de una periconaritis como de una alveolitis, la inocularon en ratas y esa a su vez luego la transfirieron a estas ratas de experimentación. ¿Qué hicieron? Evaluaron, ¿cierto?, la comparación serológica, la histológica y microbiológica a los 6 días, 15 y 28 días luego de la exodoncia dental. Bueno, como resultado, la parte serológica podemos observar distintos elementos. Primero, observamos la proteína C reactiva, ¿ya?, inducida por una infección del alveolo, y podemos observar la diferencia de grupos, ¿ya?, en este pico que se genera entre el segundo y tercer día. Pertenece, ¿cierto?, al grupo 2, o sea, el grupo que tenía alveolitis, una gran cantidad de proteína C reactiva, que directamente nos muestra, ¿cierto?, un proceso inflamatorio bastante agudo, a diferencia del grupo control. Luego, en la gráfico B, vamos a observar la densidad de hueso, ¿ya?, que en este caso el grupo sin alveolitis aumenta, ¿cierto?, en porcentaje ya a los 28 días de forma considerable, sobre 50%, a diferencia del grupo de alveolitis donde prácticamente no hay formación de hueso. La presencia de infiltrado inflamatorio, como vamos a ver en la figura D, es prácticamente constante, se mantiene durante el pasar del tiempo en el grupo de alveolitis. Y respecto, en este caso, al coágulo sanguíneo, podemos observar que en el grupo 1 este coágulo va disminuyendo en forma paulatina hasta el 28 días, donde existe una densidad inferior al 20%. No así en el grupo de la alveolitis, que el coágulo es menor estadísticamente que el grupo 1, significa que el coágulo no se mantiene desde su inicio hasta el final, producto de la desintegración de este. La histología nos muestra algo más relevante. Observamos aquí en la columna superior, en la fila superior vamos a observar el grupo normal, sin el infiltrado producto de la alveolitis, y en la columna inferior el grupo con alveolitis. A los 6 días el corte histológico nos muestra una gran cantidad de infiltrado inflamatorio, coágulo sanguíneo, presencia también de linfocitos polimorfonucleares. A los 15 días ya podemos observar una gran trama de red colágena, presencia también de tejido osteoide, y a los 18 días vemos que este infiltrado inflamatorio con algunas lagunillas, ¿cierto?, de tejido óseo. A diferencia del grupo de la alveolitis, podemos observar una gran cantidad de infiltrado inflamatorio, no hay presencia de coágulo. A los 15 días ya observamos regiones de necrosis, esta gran
zona, ¿cierto? Podríamos decir una área rosada, infiltrado inflamatorio, y ya al 18 día podemos observar la necrosis completa a nivel del tercio inferior, este infiltrado inflamatorio que aún se mantiene sin formación de hueso. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, los investigadores en este artículo deciden que los productos, la citoquina liberada por estas bacterias son las encargadas, ¿cierto?, de generar la fibrinolisis y por ende la desintegración del coágulo. Por lo tanto, es inherente una infección, ¿ya?, del alveolo con la pérdida del coágulo y con ende la dificultad de la cicatrización y regeneración ósea. Este caso es un caso clínico de un paciente que llegó al servicio de urgencia dental al cuarto día, quinto día luego de una exodoncia del primer molar superior derecho. Podemos observar la paciente presentaba mucho dolor, no hacía efecto los antiinflamatorios no esteroidales, limitación funcional, trismus, halitosis y un estado personal, digamos, psicológico bastante frustrante. Clínicamente podemos observar esta región de una presencia de como tejido de granulación y que requiere obviamente su remoción para poder regenerar, ¿cierto?, de buena forma. Clínicamente el tratamiento de una alveolitis es, como todo proceso infeccioso, inflamatorio, eliminar el foco causal. En este caso hay que hacer un acondicionamiento de alveolo, eliminar este tejido fibroso que no ha permitido la formación de coágulo y regeneración. Por eso hay que eliminar este foco con abundante anestesia troncular si es necesario y luego bastante irrigación con suero salino. Aquí un ejemplo: el paciente está anestesiado y se elimina este tejido de granulación, digamos, poco armado, ¿cierto? Al final vamos a ver ese tejido medio sanguinolento, morado, que corresponde al coágulo que se encuentra debajo de este tejido de granulación, y se observa un sangrado abundante, producto, ¿cierto?, de la inflamación crónica que se ubica, inflamación aguda que se ubica dentro del alveolo. Luego de la eliminación de este tejido de granulación y coágulo, se hace una abundante irrigación con suero salino, ¿ya?, y si es necesario también realizar una osteotomía en caso de que queden crestas o tablas con espículas óseas y que puedan dificultar la cicatrización del alveolo. Este es el caso. Vamos a ver cómo se encuentra antes y luego después, con los 2 puntos de sutura simple y el control a los 7 días siguientes. Podemos observar la encía alrededor, ya un color rosado pálido normal, el tejido de granulación probablemente tal en comparación al lado derecho, sin la presencia de esta zona eritematosa, y lo más importante, el paciente no presenta un dolor, presenta ya un trabajo normal, no es necesario dar más antiinflamatorios ni tampoco el antibiótico. Bien, para terminar, ¿cierto?, como todas las sesiones anteriores, importante un cuestionario para su autoaprendizaje. Les sugiero responder a estas preguntas, ¿ya? Definir la alveolitis, describir la semiología, describir los factores de riesgo asociados a este cuadro, indicar cuál es el tratamiento clínico y farmacológico indicado para una alveolitis. Ya presentamos que las bacterias periodontopatógenas sí tienen un rol importante en la presencia de una alveolitis, por lo tanto les sugiero investigar sobre cómo actúan a nivel de la fibrinolisis de estos, cuáles son los mediadores inflamatorios que se producen en este proceso y también cuáles son los mediadores inflamatorios que generan este dolor tan neurálgico y que limitan funcionalmente a este tipo de pacientes. Para responder estas preguntas, les sugiero la lectura de los artículos que ya han sido citados. Y nada más, y finalmente quiero agradecer a la audiencia por la atención prestada
invitarlos, ¿cierto?, a visitar esta página web con este link donde pueden ustedes contactarse y repasar esta serie de videos sobre la cicatrización de los tejidos orales. Mi nombre es Pedro Aravena, profesor auxiliar de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile. Muchas gracias por su atención.